Muy buenos días tengan todos. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Sí se escucha, instructor. Ok, muy bien. Hoy vamos a tener la quinta práctica del laboratorio de 415 y esta es la penúltima práctica, ¿ok? Todavía falta una sexta. La sexta es una práctica más, va a ser una práctica más sencilla, pero esta práctica del día de hoy es como un poco más compleja porque los temas tal vez pues, pueden resultar un poco complejos, pero se ha tratado de colocar en la guía bastante extenso el marco teórico para que ustedes sepan acerca de los conceptos de que va a tratar la práctica. Bien, la práctica en sí va a tratar temas de energía magnética y cómo se relaciona esta con respecto a otras variables también que ustedes ven, como ser la inductancia mutua, eh, la densidad de energía, el campo B, bien, aunque no mucho en el campo B. Y hay otra cosa que vamos a tratar de ver en esta práctica que se llama las pérdidas por corrientes parásitas en los núcleos de transformadores. Y para entender este fenómeno que ocurre en los núcleos de los transformadores, es necesario saber un poco de todo, saber, por ejemplo, cómo funciona el efecto de Joule principalmente, y lo otro es la ley de Faraday. Bien que la ley de Faraday nos dice que se establece o que se induce voltaje en un conductor cuando este conductor pasa a través de un campo que es variable en el tiempo. Entonces ya vamos a ver la explicación más adelante de cómo es que funciona este fenómeno que se da en los núcleos de los transformadores y cómo ustedes van a tratar de desarrollar este cálculo, este desarrollo de este cálculo para tener una expresión que les determine qué variables intervienen en estas pérdidas de la energía en los núcleos de los transformadores. Bien, entonces ahorita les voy a empezar a compartir mi pantalla para compartirles la guía. Bien, entonces quiero que me confirmen si ven mi pantalla, si en mi pantalla ven la guía. Ya pueden ver. Sí, sí se ve. Permítanme. Correspondencia va. Ok, ya soy de vuelta. Me disculpan ahorita por la interrupción. Llegó alguien con un envío aquí en la casa, entonces tenía que recibirlo. Bien, entonces continuando,
Esta es la guía que se tiene para el día de hoy y es una guía prácticamente bastante larga, tiene 12 páginas porque tiene el marco teórico, como les decía, está extenso para que ustedes tengan información de dónde o que tengan en mente qué información es necesaria para entender la práctica y lo otro es de que las actividades están escritas de forma bien instructiva para que usted no se vaya a perder a la realización de las actividades. ¿Okay? Entonces la práctica tiene por objetivo estos tres que están aquí. El primero es identificar cuáles son las ventajas energéticas que tiene el uso de un núcleo ferromagnético en embobinados en función de variables como la densidad de energía y la autoinductancia. ¿Okay? Entonces, ustedes sabrán que en transformadores es muy útil utilizar núcleos ferromagnéticos para los embobinados o los devanados que se utilizan en los transformadores. Tal vez no lo sabrán o tal vez sí. Bien, pero esto es muy útil en estos sistemas y ustedes van a poder identificar cuáles son las ventajas que ofrece el tener un núcleo en un embobinado. Bien, a partir de la variable de densidad de energía y la autoinductancia. El segundo objetivo es analizar el comportamiento que tiene la inductancia mutua y su factor de acoplamiento en un sistema de dos embobinados, uno dentro del otro. Entonces aquí en este problema lo que se tiene es que tenemos un embobinado con tantas vueltas, otro embobinado con otras tantas vueltas y el segundo embobinado es más pequeño que el primero y el segundo lo podemos mover a través del primero, es decir, que lo podemos colocar dentro del primero y lo vamos moviendo de forma que nosotros podemos ir midiendo cómo varía la inductancia mutua conforme vamos moviendo el segundo embobinado en el interior del otro. Bien, conforme estamos afuera del primer embobinado, conforme vamos adentrándonos, conforme vamos pasando y conforme salimos del mismo. Entonces vamos a ver cómo se comporta la inductancia mutua con este sistema y también sobre cómo se comporta el factor de acoplamiento de este sistema, donde el factor de acoplamiento es un factor K que me dice qué tan cercano o igual es igual la inductancia mutua a la raíz cuadrada de las autoinductancias multiplicadas de los dos sistemas que están. Ya la relación más adelante se la voy a mostrar cómo es. Y ese factor de acoplamiento varía entre 0 y 1 y me dice qué tan cercano es el acoplamiento o qué tan bueno es el acoplamiento magnético entre dos circuitos. ¿Bien? Tercer objetivo es determinar qué variables intervienen en las pérdidas por calentamiento de los núcleos de los transformadores, ¿verdad? Que es lo que les decía al principio de la práctica en la introducción, que es otra cosa que vamos a tratar de ver. Entonces, para estas dos actividades van a haber archivos manipulables que se les van a compartir. Son archivos manipulables de matemáticas que van a usar para estas dos actividades. Y para esta es un cálculo que está aquí bien explicado que ustedes van a ir desarrollando para obtener la expresión correspondiente. Bien. El problema es, como les decía, en realidad esa descripción aquí es una descripción muy formal de lo que es la energía magnética y sus diversas formas de interpretarla, ¿ok? Pero en sí la introducción es lo que tenemos como problema, es decir, en realidad sí tenemos, el problema es las diversas formas que tenemos como de interpretarla, o sea, que podemos tener la energía en función de muchas otras variables, como debe ser la inductancia mutua, la densidad de energía, volumen, corriente, todas esas cosas intervienen en lo que es la energía y ustedes lo van a poder observar a través del desarrollo de esta práctica. Y también el otro problema que se está interviniendo en esta práctica es las pérdidas de energía de los núcleos ferromagnéticos de los transformadores. Bien, entonces a partir de eso usted viene y para el informe usted va a plantear un problema y cómo se propone resolverlo en sus propias palabras. ¿Ok?
Esa sería la introducción que van a poner en su informe. Bien, el marco teórico se contiene aquí. Es todo esto que está acá, que contiene bastante del capítulo 18 de energía y esto del efecto Joule, ¿ok? Entonces, voy a pasar esto rapidito. Ustedes lo leen con más detenimiento cuando tengan la guía en sus manos, ¿bien? Y pues los temas importantes es cómo se obtiene la energía magnética en sistemas de corrientes libres, ¿bien? Entonces, la expresión parte de trabajo y energía, de la expresión de trabajo y energía. Ustedes saben que la energía las pueden expresar en términos de una FEM, eh, y las cargas en la que actúa la FEM. Y a partir de esta expresión, bien, ustedes recordarán que la FEM es la derivada el negativo de la derivada de flujo. Entonces se puede obtener esta expresión que está aquí. Bien. ¿Y por qué no aparece el derivado con respecto al tiempo? Porque resulta que la FEM es la derivada de flujo con respecto al tiempo, ¿verdad? Y la derivada de la carga es la derivada de la corriente, perdón, es la corriente con respecto a un determinado tiempo. Entonces, se tiene aquí esta expresión de forma de que ya la derivada con respecto al tiempo ya no queda acá, sino que queda aquí. Bien. Y en esta expresión, lo que tenemos entonces es una corriente de T. Bien. Entonces, si nosotros quitamos esto del flujo aquí por la derivada del flujo con respecto al tiempo, se va a cancelar este de T aquí. Y solo nos va a quedar la derivada del flujo. De forma que nos va a quedar el diferencial de trabajo igual a una corriente por un diferencial de flujo. De forma que nosotros podemos obtener una expresión como esta y después como esta. Bien. Entonces, esta expresión lo que me está diciendo es que la energía externa, la energía externa es igual a una energía magnética que es igual a la sumatoria, si hay bastante, ¿verdad? Si hay bastantes corrientes libres en el sistema, a la sumatoria de la corriente de cada sistema por el flujo que circula por cada sistema. Bien, en este sistema hay que considerar que los circuitos tienen que ser cerrados para poder hablar de un flujo a través del circuito. Bien, ahora, a partir de esto nosotros podemos hablar que podemos describir, ustedes recordarán del capítulo 17, el flujo se puede describir en términos de las inductancias que se refiere a tal circuito. Entonces podemos hacer inductancias mutuas. Y resulta que nosotros podemos definir aquí como la inductancia mutua de esta manera. Bien, también se encuentra en su libro de texto esta definición, donde la inductancia mutua simplemente depende principalmente del medio donde se encuentre el circuito. Por eso aquí la permeabilidad del vacío en este caso, pero si estamos en otro medio como puede ser un núcleo ferromagnético, esta permeabilidad magnética puede variar, ¿ok? Puede ser distinta a la del vacío. Entonces influiría en la inductancia mutua del circuito. Y también otra cosa que interviene en esta variable es el modo en que usted circula a través del circuito. Es decir, si usted circula en un sentido o si circula en otro sentido, este puede ser positivo o negativo. Bien, dependiendo de cómo usted elija la circulación para las integrales, usted va a obtener una inductancia mutua positiva o negativa. Y lo que importa también es la distancia relativa que hay entre los dos circuitos. Recordará que RJK es la distancia relativa entre los dos circuitos, la posición relativa entre los dos circuitos. Bien, entonces nosotros podemos hacer inductancias mutuas mayores si tenemos distancias relativas menores entre los dos circuitos, y tenemos inductancias mutuas si tenemos, inductancias mutuas mayores si tenemos al menos aquí en el medio, un medio que tenga una permeabilidad magnética mayor. Bien. ¿Y cómo esto puede ser negativo? Pues puede ser negativo en el caso de que, por ejemplo, una integración se haga en un sentido contrario y la otra en el sentido por convención. Entonces, puede que esta integral me dé positiva, la otra negativa, y así sale una integral que me dé un resultado negativo.
Bien, pero la interpretación solamente es de que la circulación de una de las trayectorias en el circuito se ha hecho de forma inversa. Bien, bien, entonces a partir de esta definición de la inductancia nosotros podemos definir el flujo o este diferencial de flujo a partir de esto. Bien, como les decía, en términos de la inductancia mutua por la corriente que circula en los otros circuitos. Bien, ¿por qué? Porque este diferencial de flujo significa todo el flujo que pasa en un circuito, ya sea debido a cualquier otro circuito que se encuentre alrededor. Entonces, aquí estamos sumando la inductancia mutua de otros circuitos respecto al circuito J. Eso es lo que tenemos aquí. Y por eso aquí tenemos una corriente K, porque es la corriente de los k'ésimos circuitos que están alrededor del circuito J, que intervienen o que tienen un efecto de flujo sobre J. Bien, por eso se ve de esta manera. Ahora, eh, a través de esto usted puede descomponer esto, sustituir aquí y obtener esta expresión para el diferencial de la energía magnética. Bien, donde simplemente lo que se está haciendo aquí es sumar cada inductancia mutua con respecto a la corriente la corriente que circula por cada circuito por en los otros circuitos que están alrededor. Bien, entonces esta sumatoria ya me engloba todo el sistema como tal, sin considerar solo dos conductores, sino que n circuitos. Bien, y esta expresión que está acá se puede llevar a esto que está acá. Bien, y por último a esto de aquí resolviendo la integral. ¿Ok? Entonces aparece aquí un factor de 1/2 y eso tiene que ver por términos de promedios de energía. Bien, y se obtiene esta expresión, que es la expresión más general o más útil que se tiene para obtener la energía magnética en un medio, a través de las inductancias mutuas que están entre circuitos. Bien, y las corrientes que circulan por cada uno de los circuitos que están relacionados. ¿Ok? Entonces, acá podemos tener también otra cosa que se llama autoinductancia, que es cuando el circuito mismo tiene un flujo sobre sí mismo. Entonces, podemos hablar de una autoinductancia, donde vamos a tener la corriente del mismo circuito multiplicada por la corriente del mismo circuito. Bien. Ahora bien, aquí se tiene la misma expresión en términos del flujo. Bien, sabemos que el flujo se puede expresar en términos de la inductancia mutua. Y esto es muy útil saberlo, ¿verdad? Porque a partir de lo que van a hacer en las actividades más adelante, van a necesitar saberlo. Luego está la parte en la que podemos describir la energía magnética en términos de los campos. Entonces, por definición, la energía magnética se puede describir en estos términos, porque podemos expresarlo en términos del potencial vectorial y la corriente que está acá. Bien, y también se puede expresar en términos de las densidades de carga, que en este caso no serían de carga, sino densidades de corriente, ok, como se ve acá. Y a partir de esta definición se puede llegar a una definición en términos de P, bien, porque se recordará que podemos escribir esta expresión de F de la corriente libre en términos del campo B a través de esta expresión. Después esta expresión se simplifica en dos integrales a través de un uso de una propiedad de los vectores, una propiedad vectorial. Se encuentran esas dos expresiones, donde esta segunda expresión, esta integral de acá, es despreciable por el hecho de que A es dependiente de 1 sobre R. Bien, es del orden 1 sobre R. B es del orden 1 sobre R cuadrado. Entonces, A cruz B es del orden 1 sobre R al cubo. Cuando usted hace una integral con respecto a área de una cosa de orden esto, va a obtener una cosa de orden, por ejemplo, va a tener una cosa de orden R a la 2. Bien, entonces lo que se tiene aquí en esta integral que está acá es esto que está acá, de forma de que al final cuando integren van a tener
un R a la 2, ¿verdad? Y aquí un R a la 5. Ok. Para el caso, vamos a ver, dice aquí para el caso de las grandes distribuciones, por ejemplo, cuando queremos encerrar el espacio o cierta región que nos interesa de energía magnética, queremos encerrarla con una superficie muy grande, entonces resulta que esta distancia de R es muy grande. Bien, y se tienen estas expresiones que la forma que cuando esta integral se queda del orden, cuando la resolvemos, queda del orden 1 sobre R al cubo, que finalmente podemos despreciar porque R es muy grande, porque la superficie que estamos utilizando para encerrar la región es muy grande. Entonces, R es muy grande y 1 sobre algo muy grande es 0. Entonces podemos despreciar esa integral quedándonos solo con la primera integral, donde aquí tenemos la energía magnética en términos del campo magnético. Bien, y esta expresión que se encuentra aquí es una integral de volumen, bien, que se hace en todo el espacio cuando queremos obtener la energía en todo el espacio, ¿verdad? Pero no necesariamente se hacen las integrales en todo el espacio. A veces solo queremos hacer esta integral en una determinada región que queremos saber cuál es la energía magnética comprendida en esa región, ¿ok? Y aquí podemos definir lo que se llama una densidad de energía magnética dada por esta expresión. Bien, luego tenemos el efecto de Joule, que también se le puede llamar calentamiento de Joule, que lo que me dice es que hay un proceso irreversible mediante el cual eh, el paso de una corriente eléctrica a través de un conductor produce un calor. Entonces, cuando nosotros tenemos una corriente eléctrica que pasa por un conductor, esto va a generar pérdidas en el conductor en forma de calor, transformando la energía en forma de calor. Entonces todo eso está descrito aquí bien detallado de cómo funciona este efecto. Y ustedes habrán visto en su capítulo número 12, me parece. El capítulo número 12 se trata al final este tema. Hay un ejercicio que trata este tema. Y ustedes encontrarán que la expresión para la potencia disipada por este sistema, o sea, por el efecto Joule, tiene que ver con la corriente multiplicada por el nivel de tensión que se está aplicando a la FEM, que se está aplicando al circuito. Bien, entonces se tiene esta expresión, que es la potencia disipada por el efecto Joule, que también se puede ver y mucho mejor en términos de la resistencia que tiene el conductor a través de esta expresión. Usted recordará por ley de Ohm que el voltaje es la corriente por la resistencia. Entonces la potencia de si es la corriente por el voltaje, despeja para una de estas, que puede ser para el voltaje, y aquí obtiene la corriente al cuadrado por R. Bien, o en términos de voltaje como V al cuadrado sobre R. Entonces usted sabe que aquí que la potencia está dada de acuerdo a una resistencia del conductor. Entonces la potencia disipada va a depender de la resistencia del conductor. Bien. Entonces la potencia disipada se puede obtener aquí en términos de acuerdo al volumen. Bien, es decir, una potencia en términos del volumen, como si tuviéramos una densidad de potencia, y está dada por esta expresión en términos de los campos que son, este sería la corriente, la densidad de corriente, y aquí el campo eléctrico. ¿Ok? De aquí esta expresión aparece lo que se llama la conductividad, ¿ok? En esta parte de aquí, la conductividad del medio, que la conductividad del medio la podemos expresar como 1 sobre la resistividad, donde la resistividad pues sería 1 sobre la conductividad, que es esto que está acá. Y esto es lo que me interesa saber del efecto Joule para que ustedes puedan después desarrollar lo que se les pide en la actividad número 3. Bien, entonces ustedes no van a redactar todo este marco teórico como está acá, ¿ok? Sino que las actividades están desarrolladas para que usted, antes de desarrollar cada actividad, desarrolle un pequeño marco teórico de la actividad. O dicho de otra manera, como dice aquí este cuadro que está acá. En este cuadro dice que antes de mostrar cualquier dato, cualquier cálculo o respuesta a pregunta de esta actividad, describa de qué va el sistema que se estudia en esta actividad
y explique brevemente los conceptos teóricos necesarios para comprenderla. ¿Ok? Entonces, antes de realizar la actividad o demostrar en el informe lo que hacen los cálculos o datos, cualquier pregunta, lo que va a hacer es colocar un pequeño, una pequeña introducción de lo que se tiene en el sistema, lo que se está estudiando en el sistema, cómo lo va a resolver y conceptualmente qué cosas se necesitan saber para comprender dicho sistema. Bien, entonces vamos ahorita a explicar qué contiene la primera actividad. Solo decirles que cada actividad tiene un archivo manipulable en matemáticas que corresponde correspondiente a cada práctica, ¿verdad? Entonces, el instructor les va a compartir, o sea, yo les voy a compartir cada uno de estos archivos manipulables, .cdf de matemáticas, para que los puedan utilizar para cada una de las actividades. Bien, la tercera actividad no contiene ninguno, como les decía, no ningún archivo, porque eso solamente es de un cálculo, un desarrollo que ustedes van a hacer. Entonces, el primer problema o la actividad número 1 consiste de lo siguiente. Se tiene un embobinado, uno enrollado a través de un núcleo ferromagnético y tenemos otro embobinado, 2 en el aire, donde vamos a considerar el aire como un medio vacío por cuestiones prácticas. Ambos embobinados están aislados, de forma de que uno está en su lugar y otro está en otro lugar y ninguno interviene sobre el otro. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Se tiene una densidad de vueltas de 500 vueltas sobre metros para cada uno de los embobinados. Bien, y también vamos a decir que el embobinado 1 tiene una longitud de 70 centímetros, un radio de 4 centímetros y por él circula una corriente de 100 miliamperios. ¿Ok? Entonces, ¿qué presentamos acá en esta imagen? Pues se representa en la imagen lo que vamos a tener en el archivo manipulable matemáticas. Bien, que lo que se tendrá en este archivo es una actividad en la que usted verá un gráfico manipulable, en el cual usted verá la energía almacenada de cada uno de los embobinados descritos anteriormente. Es decir, usted en esta gráfica va a ver con línea recta cómo se comporta la energía almacenada del embobinado 1 y cómo se comporta la línea de energía almacenada en el embobinado 2, ¿ok? Donde está etiquetado por el embobinado 1, recordarán que es el embobinado del núcleo ferromagnético y el embobinado 2 es el embobinado al vacío, ¿ok? Entonces, así de esa manera lo vamos a referenciar. Resulta que en este gráfico nosotros podemos modificar ciertas variables del embobinado número 2, que son la longitud, el radio y la corriente que circula por el embobinado 2, ¿ok? Entonces, cuando nosotros variamos estos datos, nosotros vamos a ver cierto comportamiento de la energía almacenada de ese embobinado. Y nosotros vamos a realizar las siguientes actividades que están planteadas aquí. Entonces, el archivo CDF está aquí, dice actividad número 1. Yo lo voy a abrir acá para mostrárselos y mostrarles qué es lo que se va a hacer en cada una de las actividades. Bien. Cuando abran el archivo CDF, va a pedir que ustedes le den aquí donde dice Enable Dynamics para poder manipular el sistema. Bien, entonces aquí para poder manipular el sistema tienen que darle ingresar en la permitividad de lo que es la permeabilidad magnética del vacío para poder ingresar a la manipulación. ¿Ok? Entonces ya aquí ya pueden manipular el sistema. Si ustedes se fijan, yo tengo aquí el gráfico en rojo del embobinado del núcleo ferromagnético en energía, si ustedes se fijan. ¿Ok? Y con respecto al tiempo se está midiendo, ¿verdad? En este caso, como no hay ninguna variación con respecto al tiempo, entonces la energía va a ser constante. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Modificar la longitud. Esta primera variable es la longitud del embobinado 2. Esta segunda es el radio del embobinado 2. Y esa es la corriente que pasa por el embobinado 2. ¿Ok? Entonces usted se fija, cuando yo muevo estas variables, puedo mover el nivel de energía almacenada en el embobinado al vacío, ¿ok? Que es el embobinado número 2. Entonces, ¿en qué consiste la primera actividad? La primera parte de esta actividad consiste en que usted va a colocar una corriente del embobinado 2 constante e igual al embobinado 1. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer.
en el CDF, bien. Vamos a colocar la corriente del embobinado 2 con la misma magnitud que tiene el embobinado 1. Recordamos, yo les decía que tenía 100 miliamperios, que eso es igual a 0.1 amperios, ¿ok? Como está acá, las unidades que se utilizan aquí en el archivo modificable son estándar. Entonces, esto está en 0.1 amperios, esto está correcto, y lo que vamos a hacer entonces es seguir lo que nos dice aquí. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es tratar de igualar la energía almacenada en el embobinado número 1, bien, moviendo lo que son las dimensiones del núcleo número 1. Entonces, por ahí dice, ponga el valor de la corriente del embobinado 2 en el mismo valor que tiene el embobinado número 1 y modifique la longitud y radio del embobinado 2 hasta obtener una energía almacenada igual a la que se encuentra en el núcleo 1, sería aquí. Acá sería 1. Bien, corrección. Este es 1. Bien, ese de aquí tiene que ser 1. Bien, entonces, porque ese es el núcleo ferromagnético. Y responda a lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a mover estos de aquí. Bien. Que es la longitud y el radio. Bien. Para obtener la misma energía que en el embobinado con núcleo ferromagnético. ¿Ok? Entonces, ustedes hacen lo posible para que queden equiparadas de esta manera. Y entonces, usted toma nota de esta configuración y la va a presentar en su informe y va a contestar a las siguientes preguntas que están aquí. Bien, entonces la primera pregunta que se le hace es lo siguiente. Usted tiene, de acuerdo a los parámetros que usted modificó en este embobinado, sería el embobinado número 2, acá también hay que corregir esto. Entonces dice, de acuerdo a lo que modificó del embobinado número 2, podría decirse que tuvo que aumentar el volumen encerrado por el embobinado 2 sería para igualar la energía almacenada del embobinado 1, sería acá, ¿bien? Y la pregunta viene en ese sentido de que si la energía magnética se puede definir como una densidad de energía dentro de una integral de volumen, donde es la densidad de energía, ¿verdad?, magnética por unidad de volumen, ¿cuál de los dos embobinados presenta una densidad de energía magnética mayor o por qué? Bien, entonces usted recuerde que estoy aumentando al principio el volumen. En realidad, cuando yo aumento la longitud, el radio del bobinado número 2, el bobinado al vacío, lo que estoy haciendo es aumentar el volumen encerrado en el mismo. Entonces, resulta que aquí en esta expresión yo tengo la energía magnética igual, ¿verdad? Entonces, yo tengo una energía magnética de uno igual a la energía magnética de otro, ¿ok? Pero en una tengo un volumen mayor que otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí en el bobinado 2 tengo un volumen dado por estas expresiones. Y en el bobinado número 1 tengo un volumen dado por el radio y la longitud que ya dimos al principio de la actividad que dice aquí cuánto es las dimensiones del embobinado número 1. ¿Ok? Entonces, el volumen del embobinado 2 será mayor, ¿bien? Y entonces, de acuerdo a eso, de que el volumen en el embobinado será mayor, usted tiene que contestar si la energía almacenada son iguales, ¿cómo es entonces la densidad de energía magnética para cada uno de los embobinados? Bien, ¿y por qué? Bien, el por qué lo va a poder contestar de acuerdo al volumen que tiene cada uno de ellos. Bien, luego también se le dice que también puede expresar la energía magnética en términos de la inductancia mutua o la autoinductancia. Bien, si solo tenemos un circuito, podemos hablar de autoinductancia de este circuito. Entonces, de esta manera tenemos esta expresión y lo que se le pide es que para cada valor, para el valor de energía almacenada en cada uno de los circuitos que están acá, encuentre la autoinductancia correspondiente. Bien, despejando simplemente de esta ecuación. Y tercera pregunta, se les pregunta que antes de modificar, la modificación para realizar, para obtener la misma energía almacenada, ¿ok? ¿Cuál de los dos embobinados tenía una mayor autoinductancia? Entonces, para eso, ustedes simplemente cerciórense, fíjense que cuando tenían el sistema en esta parte, en esta situación, así,
la energía magnética de uno es menor que la de otro, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a ese comportamiento, usted observa si las corrientes son las mismas, bien, cómo debe ser la inductancia, autoinductancia de uno con respecto al otro, bien, solamente comparando. Luego está la parte número 2, donde usted va a hacer la actividad, pero manteniendo un volumen del embobinado 2 constante igual al del embobinado 1. Entonces, ¿qué es lo que tiene usted? Tiene que colocar estos dos con las mismas cantidades que tiene el embobinado 1. Entonces, recordemos que el embobinado 1 tiene una distancia de 70 centímetros y 4 centímetros de radio, que eso equivale a las unidades que se ven en el CDF. Bien. A ver. ¿Por qué no estoy pasando el CDF? Ok. Aquí está. Bien. Entonces, sería en longitud 0.7 metros y radio 0.04 metros. Bien, entonces dejaríamos aquí estos dos parámetros justo aquí de forma inicial. Y se nos pide que movamos la corriente ahora, solamente la corriente del embobinado 2 para alcanzar el embobinado, la energía que tiene el embobinado número 1. Bien, entonces ustedes mueven la corriente hasta que se quedan igualados. ¿Ok? Entonces toman captura de esta configuración y responden a las preguntas de la guía que aparecen aquí. Bien, para esta parte número 2, que sería contestar a lo siguiente. Entonces, en este caso dice que no aumenta ningún volumen cerrado del embobinado 1. ¿Qué podría decir de cómo son las densidades de energía magnética después de obtener la energía almacenada en el embobinado 1 igual a la al embobinado 2? ¿Ok? Es decir, cuando estamos justamente en esta configuración, ¿cómo es la densidad de energía magnética en cada uno de los casos? Sabiendo que la energía pues son iguales y sabiendo que el volumen son iguales. ¿Cómo es la densidad de energía para ese caso? Luego se les pregunta que inicialmente cómo son respecto una a la otra. Bien, es decir, cuando está la corriente aquí inicialmente, cómo se comporta la densidad de energía magnética de uno con respecto al otro. Luego, lo siguiente es respecto a la autoinductancia de ambos embobinados, es decir, después de obtener la igualdad de las energías almacenadas de ambos embobinados, ¿cuál de los dos embobinados cree que deberá tener una mayor autoinductancia? ¿Bien? Entonces, para analizar eso, usted simplemente otra vez se fija en la ecuación de la energía en términos de la autoinductancia, relaciona ambas energías si son iguales, ¿ok? Y si son iguales, y si una corriente es mayor que otra, ¿cómo tiene que ser entonces la inductancia con respecto a la otra? Y luego se le pregunta que cómo son las autoinductancias antes de que usted obtenga la igualdad de la energía almacenada en ambos embobinados. Bien, si la autoinductancia de uno es mayor que otra. Bien, entonces eso es lo que se le pide acá. Entonces usted viene y analiza en este sentido. Usted tiene la misma corriente y tiene energías magnéticas diferentes. ¿Ok? Entonces para eso usted analiza cómo debería ser entonces la autoinductancia correspondiente para cada uno de ellos, si uno es mayor que otro. Ahora, la parte número 3 es una combinación de las anteriores, donde usted va a modificar la corriente y el volumen del embobinado número 2. Y entonces lo que se le dice aquí es una pequeña observación, donde usted va a observar lo que se va a ver o comportamiento en estas dos actividades anteriores, en esas dos partes anteriores. Bien, entonces usted va a observar cierto comportamiento como se muestra aquí y resulta que si usted se fijó, cuando en la primera parte tendríamos que colocar distancias aquí, bien, dimensiones muy grandes para igualar a la energía que está acá, bien. Y aquí, si solo modificamos la corriente, una corriente un poco grande respecto a lo que se puede manejar, que es seguro, porque 2 amperios es lo más seguro para nuestro caso, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Resulta que hacer modificaciones solo de volumen o solo de corriente resulta un poco impráctico porque
requiere, por ejemplo, solo modificar volumen, requiere modificar dimensiones bastante elevadas y muy exorbitantes que no son para nada prácticas del embobinado. Y al poner una corriente mucho mayor, pues podemos mejorarlo con una corriente menor, simplemente aumentando también las dimensiones de lo que es el embobinado número 2. Entonces, lo que se le pide a ustedes es que utilice entonces parámetros más realistas para las dimensiones del embobinado número 2, pero ahora modifique la corriente al mismo tiempo, ¿ok? Siempre con el fin de igualar la energía almacenada en el embobinado número 1. Entonces, se tiene lo siguiente. Usted va a colocar aquí corriente, va a colocar ciertos valores. Bien, si se fijó, ya me pasé del nivel. Bien, entonces, eso es lo que se trata de buscar, que usted busque una configuración donde puede igualar las energías almacenadas en cada uno de los embobinados y toma captura de estos datos. Ahora, debe cerciorarse de lo siguiente. Debe cerciorarse de que la longitud del embobinado 2 tiene que ser mayor o bastante mayor con respecto al radio del embobinado 2 para mantener lo que se llama la relación que se debe cumplir para el modelo ideal, porque se está tomando aquí en cuenta el modelo ideal de un solenoide que es infinito. Entonces, para obtener ese o utilizar ese modelo, se tiene que utilizar que la longitud tiene que ser mucho más grande que el radio del embobinado, ¿verdad? Entonces, por eso se les dice acá, en paréntesis, que hay que recordar, mantener esa relación. Bien, ahora, de acuerdo a esto que usted hace en esta actividad, usted tiene que responder estas preguntas, bien, donde la primera pregunta simplemente se les hace énfasis en la primera parte de esta actividad, donde se les pregunta qué es lo que aumentó. Bueno, cuando usted aumenta en esta actividad, solo aumenta el volumen del embobinado 2. Entonces, de acuerdo a ese aumento en volumen, usted tiene que preguntarse que si ese aumento se traduce en aumento de autoinductancia o un aumento de densidad de energía magnética. Entonces, usted va a poder saber cuál de las dos es la que aumenta cuando aumenta volumen, de acuerdo a lo que contesta aquí en la parte número 1. Luego, en la parte número 2, de forma similar para la parte número 2, entonces usted viene y tiene que describir que un aumento de corriente en el embobinado número 2 se traduce entonces en ¿qué? En un aumento de la autoinductancia o en un aumento de la densidad de energía magnética. ¿Bien? Luego, a partir de lo que usted contestó en estas dos, usted sabrá contestar la número 3, ¿bien? Que dice, de acuerdo a lo analizado anteriormente, con la modificación simultánea de volumen y de corriente del embobinado 2, que ha realizado para igualar la energía almacenada del embobinado 1, ¿cuál de los dos embobinados presenta una densidad de energía magnética mayor? ¿Cuál tiene una mayor autoinductancia? Bien, entonces, de acuerdo a lo que usted conteste aquí, usted va a saber contestar a esta pregunta. ¿Por qué? Porque usted sabrá que aquí está aumentando volumen y aumentando corriente en esta tercera parte, ¿verdad? Entonces, si en la primera parte aumentó volumen, una de estas se va a ver aumentada. En esta de acá, si usted aumenta corriente, una de estas se va a ver aumentada. De forma de que usted va a poder contestar en cuál de los dos embobinados es que vamos a tener una energía magnética mayor y en cuál una autoinductancia mayor. Bien. Luego, acá se les pregunta en la cuarta pregunta algo similar a la tercera, solo que en el sentido de antes de hacer la modificación, es decir, si ambos embobinados tuviesen las mismas dimensiones y por ello circular a la misma corriente, ¿cuál de los dos debería tener una densidad de energía magnética mayor y cuál debería tener una autodistancia mayor? Bien, entonces esto también lo contestan analizando, comparando las energías magnéticas de uno con el otro y cómo se comporta el sistema a la hora de que yo aumento el volumen de uno para obtener la energía del otro. ¿Ok? Y por último, usted verá que de acuerdo a esta pregunta y a esta pregunta, va a poder observar o identificar cuáles son las ventajas que tiene un embobinado respecto a otro en lo que se refiere a energía, ¿bien? A almacenación de energía. Entonces usted contesta por qué ese embobinado tiene ventaja con respecto al otro.
Bien, y aquí termina lo que se necesita hacer en la actividad número 1. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Ok. Pasamos a la segunda actividad que también les piden antes de mostrar cualquier dato, cálculo o respuesta a una pregunta, presentar una breve descripción de lo que va el sistema que se está estudiando y explicar brevemente los conceptos teóricos necesarios para comprenderla. Bien, para comprender la dicha actividad. En esta actividad se tiene un sistema de un primer embobinado con un determinado radio, un número de vueltas y una longitud. Bien, y este embobinado es fijo, no se mueve. Con uno de sus extremos en la posición y sub 0, dice. Y igual a 0. Y se enrolla a lo largo del eje Y. Bien. Por otro lado, dice, tenemos un segundo embobinado en el cual podemos variar su radio, el número de vueltas y la posición del mismo a través del eje Y. De forma que podemos introducir este segundo embobinado dentro del primero. Bien, entonces, en el archivo en matemáticas ejecutable respectivo a esta actividad, se le muestra una ilustración del sistema y puede manipular en el mismo de forma siguiente. ¿Ok? Lo que puede manipular en el mismo es lo siguiente. La posición en Y del borde del segundo embobinado que se encuentra más alejado del primer embobinado. Ya les voy a explicar a qué se refiere eso. La corriente que pasa por el embobinado, por cada embobinado, luego el radio del segundo embobinado, este no puede superar el radio del solenoide más grande porque pues se va a considerar que este segundo embobinado que se va a mover se va a mover dentro del primer embobinado, entonces tiene que ser siempre menor que este segundo embobinado, ¿bien? Y el número de vueltas del segundo embobinado, que también lo podemos modificar. En el sistema entonces tiene que saber que las variables que no se van a modificar son las siguientes. El radio del primer embobinado, que es el embobinado fijo, va a tener un radio de 0.07 metros, una longitud de 8 metros, perdón, 80 centímetros o 0.8 metros, un número de vueltas del primer embobinado igual a 80 y la densidad de vueltas de cada embobinado es la misma, ¿bien? Bien, usted encuentra la densidad de cada uno de ellos a través de la relación que usted sabe que la densidad es número de vueltas entre longitud, entonces 80 entre 0.8. Bien. Se les muestra aquí en la guía cómo es en imagen el ejecutable de matemáticas. Consiste de esto. En donde tenemos aquí, como si se fijan, en color rojo el embobinado que se va a mover, el embobinado móvil, vamos a llamar, y en café el embobinado fijo. Bien, y aquí tenemos las variables que podemos modificar. Entonces ya les muestro en pantalla cómo es ese archivo ejecutable. Bien, siempre le vamos a dar clic donde dice Enable Dynamics. Y aquí nosotros pues veremos el código que se tiene para este manipulate. Ok, aquí como se le este código de acá no hay que tocarlo, ¿verdad? Para no afectar la manipulación. Y pueden ustedes agrandar la imagen de esta manera. Ok. Ahora, en imagen ustedes van a poder observar lo siguiente. Van a poder observar el solenoide móvil, que es el rojo, y el solenoide café. Bueno, que podemos también decirles como embobinado móvil y embobinado fijo. Y podemos ver abajo de la imagen, ilustración, una cantidad en joules que me dice cuál es la energía magnética del sistema para esta posición. ¿Por qué digo para esta posición? Porque yo puedo mover la posición del embobinado móvil con la variable Y0. Y0 que aparece aquí, la primera variable que podemos modificar. Bien, ustedes se fijan, yo puedo modificar y introducir ese embobinado dentro del segundo. Bien, del embobinado fijo. Entonces, ¿a qué se refiere este Y sub 0? Se refiere a la posición del borde de este embobinado 2, de este embobinado móvil, es el embobinado rojo, se refiere a la posición que se encuentra más alejada del embobinado fijo. Entonces sería esta posición que está acá, ¿verdad? Bien, esta posición que se encuentra aquí más alejada del embobinado fijo. Entonces,
esa posición inicialmente se encuentra a menos 0.45 metros, considerando la referencia en 0 metros donde inicia el embobinado número 1, o sea, el embobinado fijo. Ese embobinado empieza a circular a partir de 0 centímetros o 0 metros. Ustedes se fijan entonces, 0.45 en 0.45 metros inicia el otro embobinado, ¿ok? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es modificar esto de forma que podemos introducir el embobinado por el otro, ¿verdad? Y llevarlo hasta el otro extremo. Bien, ¿qué más podemos modificar? Podemos modificar la corriente que circula por el embobinado 1, por el embobinado 2 y el radio que tiene el embobinado móvil y el número de vueltas que tiene el embobinado móvil. ¿Ok? Ustedes se fijan, cuando voy moviendo estos parámetros, cambia la energía almacenada del sistema. Bien, entonces eso es lo que vamos a tratar de utilizar para nuestra actividad. Entonces, volviendo a la guía tiene dos actividades. Bien, la primera actividad es que se va a tratar de medir el comportamiento de la inductancia mutua del sistema a través de un análisis de energía. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Vamos a tener un embobinado móvil moviéndose a través de un embobinado fijo y para cada una de las posiciones que vayamos teniendo para este embobinado vamos a tener una energía magnética. ¿Ok? Entonces, para cada una de esas energías magnéticas vamos a tener una inductancia mutua. Entonces, nosotros vamos a graficar los puntos para cada ubicación de este embobinado. Bien, los puntos de la inductancia mutua. Entonces, ¿qué es lo que se pide hacer en este sistema? Pues primero vamos a hacer unas mediciones con un sistema con corrientes en el mismo sentido. Entonces, se le pide inicialmente que coloque el número de vueltas en 40, y sub 0 en menos 0.45 metros y las corrientes iguales y positivas a su elección y el radio también a su elección. Entonces usted viene y lo que va a hacer es colocar y sub 0 a menos 45, va a ser la posición inicial, ¿verdad? Va a colocar las corrientes positivas, ¿ok? Esta corriente 0 la puedo dejar en 0.1, la otra pues aumentarla a 0.1 para que queden igual. Bien. Bien, de esta manera ya quedan iguales y positivas. Y el radio pues también les queda a su elección. Yo lo voy a colocar en 0.5 aquí. Bien, 0.5 metros. Perdón, 0.05 metros, que es 5 centímetros. Y el número de vueltas 40, bien, que es aproximadamente 39.9, como está acá. Entonces, de acuerdo a esta condición inicial, usted va a anotar la posición del borde del embobinado móvil que está más alejado del embobinado fijo, es decir, esta posición Y sub 0 va a anotar esa posición y la energía almacenada en el sistema para la ubicación del embobinado móvil que está ahorita. ¿Bien? Entonces, anota esta posición y anota este nivel de energía. ¿Bien? Luego, va a mover el embobinado, o sea, va a variar la posición Y sub 0, aumentando 0.1 metros, ¿bien? Y anote esta posición y el valor de energía almacenada que corresponde. Entonces, lo que va a hacer es aumentar esta distancia, que va a aumentar 0.1. ¿Bien? Entonces, en este caso sería 0.35. ¿Ok? De esta manera. Entonces, de esta manera, usted lo que tiene es lo siguiente, que va a tener una energía diferente y una posición diferente, ¿verdad? Si usted se fija qué energía cambió para este sistema. Entonces, anotan esos dos datos, este y la energía. Y va aumentando de esa forma que se les dice que después sigan repitiendo los pasos, este procedimiento para obtener todas las mediciones que va a ser cuando usted llegue al otro extremo, bien, cuando pase por el otro extremo del embobinado fijo. Entonces, es decir, va a ir aumentando de 0.1 en 0.1, sería la siguiente 0.25, ¿ok? La siguiente menos 0.15, bien, y en cada uno de ellos usted va tomando este valor que está acá, bien. Cuando llegue dentro del embobinado, usted va a observar un comportamiento constante, si se fija. Bien, que es cuando están uno dentro del otro ya, o sea, completamente
el embobinado móvil dentro del embobinado fijo, se dice entonces que ya están completamente, no completamente, sino acoplados de forma máxima, es decir, lo máximo que se pueden acoplar, o se puede tener ahí la inductancia mutua máxima para esta configuración, ¿ok? Y lo van a observar en sus gráficos. Entonces, cuando usted tenga estas mediciones, va a realizar mediciones ahora, pero para un sistema con corrientes en sentido contrario, donde lo único que va a variar es que va a colocar la corriente I1 igual negativa a la de corriente I2. Entonces, para eso, si aquí tiene corriente 0.1, ¿ok? Se le pide que considere las mismas configuraciones iniciales que puso en la parte número anterior. Bien, acá también se les dice eso. Entonces voy a colocar 10 sub 0 y como la teníamos inicialmente. Y lo demás no lo muevo, lo único que voy a mover es la corriente 2 para que me quede negativa la corriente 1. Entonces sería menos 0.1. ¿Ok? Puede ser por acá. ¿Ok? La podemos dejar por acá. Bien. Entonces, para este sistema lo que va a hacer es repetir los mismos pasos, ¿bien? Del 2 a 4 que están aquí, para hacer las mismas mediciones. Va a medir Y sub 0 versus la energía magnética, ¿bien? Entonces usted está midiendo la energía magnética para cada una de las posiciones de este embobinado móvil. Y entonces usted va a tener estos dos sets de datos y acá se les explica qué van a realizar para cada uno de esos datos, ¿bien? Entonces hay un tratamiento de datos para esta parte que está explicada por 3 secciones, ¿ok? La primera sección consiste en que usted desarrolle todo esto que está aquí para obtener una expresión de la inductancia mutua en términos de la corriente 1, la corriente 2, el radio del embobinado, el número de vueltas del embobinado y la energía magnética que usted tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Pues resulta que usted puede expresar la energía magnética en términos eh, de la autoinductancia, ¿bien? En términos de la autoinductancia. Entonces, por eso acá se les dice que encuentren primero la inductancia, autoinductancia del embobinado fijo, L1, ¿bien? Entonces, ¿cómo se encuentra esto? Eso también lo puede encontrar en su libro de texto. Cómo se puede encontrar la autoinductancia de L1, que simplemente lo hace por la definición, que también está en el marco teórico. Si usted tiene que el flujo de un circuito es igual a su autoinductancia por una corriente, entonces puede despejar para la autoinductancia si usted encuentra el flujo. Y el flujo lo puede encontrar con el campo magnético multiplicado por el área que tiene el área transversal del embobinado, ¿bien? Y multiplicado todo eso por el número de vueltas que tiene el embobinado, recordando esa expresión, ¿verdad? Entonces, encuentra la autoinductancia del primer embobinado, encuentra la autoinductancia del segundo embobinado, que es el embobinado móvil, y este debe dejarlo de forma que le quede en términos de NB y R. ¿Por qué? Porque NB y R usted lo va a estar cambiando entre actividad a actividad, entre esas dos mediciones. Perdón, lo va a cambiar lo va a cambiar en la otra actividad siguiente. Entonces, por eso les digo que lo definan de forma que este L2 dependa de NB y de R, porque en la actividad que sigue ustedes van a estar cambiando estos valores, ¿bien? Para que ya utilicen después esta definición y no tengan que volver a estar calculando cada uno de estos L2 después. Bien, entonces a partir de esta expresión usted tiene L2 y L1, ¿ok? Y usted tiene que colocar la expresión de la energía en términos de la autoinductancia para despejar para la inductancia mutua. Entonces dice aquí, en la expresión anterior usted ya conoce la inductancia del embobinado fijo, conoce la inductancia del embobinado móvil y simplemente hay que evaluar NB y R para esa inductancia. Bien. Y conoce también la energía magnética del sistema porque la mide en cada una de las ubicaciones. Entonces, ¿qué expresión es esa? Usted tiene que encontrar una expresión equivalente a la energía magnética en función de las autoinductancias y la inductancia mutua. Entonces, ¿qué expresión va a utilizar aquí? La expresión que se utiliza aquí, que está aquí en el marco teórico, para la energía en términos de las inductancias mutuas. A ver, esta que está aquí. Bien, entonces usted tiene dos circuitos, usted utiliza para dos circuitos este sistema que está acá. ¿Ok?
Y a partir de eso usted va a encontrar una ecuación que le va a determinar la energía magnética en términos de las inductancias mutuas y las autoinductancias, ¿ok? A partir de ese resultado usted va a despejar para la inductancia, porque resulta que la inductancia de un circuito con respecto a otro es la misma inductancia del otro circuito con respecto a ese mismo circuito, ¿verdad? Entonces, las inductancias mutuas pues son iguales, ya sea de un circuito a otro o del otro al primero. Bien, entonces en ese sentido usted va a despejar para M para poder definir M en términos de las corrientes que son variables en el archivo manipulable, donde este de aquí no es que usted lo pueda manipular variando aquí en el sistema, o sea, no puede manipular aquí, pero sí manipular acá como resultado, ¿verdad? Que es el resultado que usted tiene de cada una de las mediciones. Entonces, usted simplemente va a obtener M en términos de esto, ¿bien? Una expresión acá. A partir de eso, usted va a utilizar esta expresión para obtener algo de sus datos. Entonces, la segunda parte del tratamiento de datos es que usted va a venir y va a tomar los datos para el sistema con las corrientes en el mismo sentido, y lo que va a hacer es encontrar para cada uno de sus datos la ubicación Y del borde del embobinado móvil que está más cercano al embobinado móvil, al embobinado fijo sería aquí, ¿okay? Más cercano al embobinado fijo. Entonces, ¿cómo van a hacer esto? Pues simplemente ustedes suman a Y sub 0 más la longitud del embobinado, ¿verdad? Entonces, recordando aquí, el borde más cercano es este que está aquí. Entonces, si usted tiene el borde más alejado acá, le suma la longitud del embobinado, entonces va a tener el borde del embobinado más cercano. Bien, eso es lo que se le pide acá. Bien, y después se le pide que encuentre para cada uno de esos datos la inductancia mutua, evaluando respectivamente estas cantidades, ¿verdad? Si usted ya tiene la función para la inductancia mutua, solamente evalúa para cada uno de los datos estas cantidades. Bien. Luego construye los datos Y sub n versus M. ¿Ok? Y sub n es este valor que usted tiene aquí de Y sub 0 más la longitud del embobinado. ¿Ok? Que eso también hay que corregírselos. Luego, que tenga estos datos, construyan estos datos en matemáticas, lo grafican utilizando el leastplot. ¿Ok? Y usted tiene que analizar el comportamiento de estos datos. Esto es lo que se le pide acá, que analice el comportamiento de estos datos. Bien, y contesten a estas preguntas que están acá. Luego, en la tercera parte van a utilizar los datos, pero de corriente en el sentido contrario, donde van a hacer lo mismo, contar el Y sub 0, perdón, el Y y el YN, bien, para cada dato, y encontrar la inductancia mutua para cada dato, construir los datos YN versus inductancia mutua y graficarlos con leastplot. Y luego contestar a esta pregunta que usted va a observar en el gráfico que la inductancia mutua va a tener un comportamiento bien extraño. Ya de ahorita se lo digo que va a tener un comportamiento negativo. Entonces usted tiene que contestar si ese comportamiento negativo es válido. Si ese comportamiento es válido. Bien. Y si es válido, expliquen por qué es válido. Y si no es válido, expliquen por qué no es válido. Entonces, para explicar eso, tienen que basarse en la definición de la inductancia mutua que se les da en el marco teórico. Bien. Luego, esta actividad tiene una parte B, que simplemente es un análisis del comportamiento del factor de acoplamiento magnético entre dos embobinadas. Bueno, resulta que como ustedes observarán en esta actividad anterior, en la parte A, usted va a observar que vamos a tener una inductancia mutua una inductancia mutua máxima, que va a ser cuando el embobinado móvil se encuentra en posiciones dentro del embobinado fijo. Entonces, lo que está pasando aquí es que el circuito se encuentra más acoplado que cuando está afuera. Bien. Entonces, aquí podemos hablar de un parámetro de acoplamiento K, ¿okay? Que es este que está aquí, ese constante K, de forma que me relaciona la inductancia mutua con las autoinductancias de los dos circuitos por separado de la siguiente manera. Bien.
donde K puede variar de 0 a 1, donde 0 me indica que no hay acoplamiento y 1 me indica que están perfectamente acoplados. Bien, eso es todo lo que tienen que saber para esta sección. Y las mediciones son de la siguiente manera. Dice, en esta parte solo se harán mediciones de la energía almacenada con el embobinado móvil, ubicado totalmente dentro del embobinado fijo, porque solamente queremos medir cuando las inductancias son máximas. Bien, entonces, para obtener valores máximos de energía, como les decía, ¿verdad? Dicho esto, establezca las mismas condiciones iniciales que usó en la parte A para el sistema con corrientes en el mismo sentido y anote la energía magnética almacenada máxima para tal sistema. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Simplemente va a colocar otra vez la corriente I2 igual a I1. Como está aquí. Y las condiciones que usted colocó antes, ¿verdad? El radio, como lo había colocado en la parte, perdón, en la parte A. Y vamos a colocar siempre la posición del embobinado, siempre dentro de aquí, del embobinado fijo. Entonces, para este punto, usted lo que va a hacer es medir solamente el valor de energía. Solamente vamos a medir el valor de energía, ¿ok? Solamente el valor de energía. Y tenga también en cuenta los valores que tiene acá los parámetros, porque los va a utilizar después, ¿ok? Entonces, eso es lo primero que va a hacer, medir ese valor de energía máxima y considerar los parámetros que están aquí, siempre los mismos, ¿verdad? Y luego para la segunda parte, el segundo paso es que va a modificar solamente el radio del embobinado a 0.055 metros. Anote la energía magnética almacenada máxima para tal sistema. Entonces, usted lo que va a modificar es el radio del embobinado. Bien, usted modifica el radio del embobinado a 0.55. Bien, por aquí. Y anota este valor de energía. Luego, coloca el radio para un nuevo... Bueno, coloca el radio del embobinado de nuevo a 0.4 metros. Bien, se coloca aquí a 0.4 metros. 0.4 metros aquí. Por aquí, a ver, por acá, aquí. Bien, y modifique el número de vueltas a 60, dice. Entonces, modifica el número de vueltas a 60 y sería aquí, colocar 60. Bien. Y se cerciora de que el embobinado fijo siempre se quede dentro del el embobinado móvil se quede dentro del embobinado fijo. Y toma el valor de energía, la nota. ¿Ok? Luego sería lo siguiente que modifique el número de vueltas a 20 y anote la energía magnética almacenada máxima. Bien, como solo le dice a que modifique el número de vueltas a 20, no va a modificar nada más, solamente el número de vueltas a 20. Entonces, lo lleva a 20. ¿Ok? Y mueve el embobinado para tenerlo siempre dentro. Bien. Y anota el valor de energía. Luego, modifica el radio del embobinado ahora a 0.6 metros. Entonces, este lo coloca a 0.6. 0.06. Bien. Y el número de vueltas a 70. ¿Ok? Bien. Y se cerciora de que el embobinado quede siempre dentro, todo completamente dentro del embobinado fijo. ¿Ok? Y anota el valor de energía máxima. Entonces, usted va a tener 5 mediciones aquí. Va a tener una medición aquí, una aquí, 2, 3. A ver, 1, 2, 3, 4. Bueno, la verdad tiene 4 mediciones. ¿Ok? 1, 2, 3, 4. No, 5. 1, 2, 3, 4, 5 mediciones tendrá aquí. Y entonces, con las 5 mediciones, usted tiene que hacer lo siguiente en tratamiento de datos. Como usted midió energía máxima para cada uno de esos sistemas, usted va a encontrar la inductancia mutua para cada una de esas mediciones utilizando la definición que hizo de la inductancia mutua en la parte A. Bien, simplemente va a evaluar las corrientes, el número de vueltas, el radio y la energía almacenada para tal medición.
De esa forma usted encuentra la inductancia mutua para cada una de las mediciones. Luego también va a utilizar la función que usted creó de la autoinductancia del embobinado móvil, que definió en la parte A de esta actividad, para obtener la autoinductancia del embobinado móvil para cada una de las condiciones establecidas en las 5 mediciones hechas anteriormente. ¿Por qué? Porque resulta que el embobinado móvil también va a cambiar su autoinductancia cuando usted mueva el número de vueltas y el radio. Por eso es que les decía que en esta actividad anterior definieran esta autoinductancia del embobinado fijo, perdón, del embobinado móvil, bien, en términos del número de vueltas y el radio de ese embobinado. Bien, entonces, usted tiene esto de aquí. A ver, encuentra la autoinductancia para el embobinado móvil en cada una de sus mediciones. Bien, ahora usted va a tener L1 y L2 y va a tener AM, bien, como datos. Entonces, de la relación, bueno, de esta relación que está acá, usted despeja para acá y encuentra entonces el factor de acoplamiento K para cada una de las mediciones. ¿Y qué es lo que va a hacer con ese factor de acoplamiento K? Pues lo va a comparar en un gráfico de discrepancias, ¿bien? Entonces, en un gráfico de discrepancias, usted compara el valor de K y va a titular el gráfico con las corrientes que usted utilizó en cada uno de los embobinados y va a colocar etiqueta a cada punto de la siguiente forma. Va a colocar R, va a colocar aquí el valor que tiene en centímetros y aquí el valor que tiene el del número de vueltas. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, esto sería para el caso de la primera medición, que sería con 0.04 metros y número de vueltas a 40. Entonces, si usted tiene el caso, por ejemplo, de la medición que se hizo a 0.055 metros, entonces aquí sería 0.55. Número de vueltas, 40, porque aquí el número de vueltas sería el que tenía antes, 40. Bien. Y una vez realiza el gráfico de discrepancias, usted tiene que, de acuerdo a ese gráfico de discrepancias, contestar lo siguiente. De acuerdo al comportamiento exhibido anteriormente, ¿de qué depende el acoplamiento magnético entre los dos circuitos en el sistema estudiado? Bien, entonces usted tiene que analizar, de acuerdo si depende del número de vueltas, si es mayor o menor, o si depende del radio del embobinado. Bien. Luego, bajo eso que usted contesta acá, usted contestará lo siguiente. ¿Bajo qué condiciones del sistema se puede obtener el máximo acoplamiento? Bien, entonces de acuerdo a lo que usted observa acá, a cómo depende el acoplamiento del sistema, usted tiene que predecir en qué posición o en qué condiciones de la acción manipulable usted obtendría el máximo acoplamiento. Y entonces viene usted y va a establecer esas condiciones en el acción manipulable y encuentra el factor de acoplamiento para verificar su predicción. Eso es lo que se le pide acá. Entonces, ahí termina la actividad número 2. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Ok, paso a la tercera actividad, donde la tercera actividad no tiene ninguna acción manipulable y consiste de lo siguiente. Aquí también usted tiene que redactar una breve introducción y una breve versión teórica del problema. ¿Bien? Antes de demostrar cálculos y lo demás, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste el problema? Entonces, aquí tenemos un sistema como el que está acá, donde tenemos un embobinado enrollado dentro de un núcleo ferromagnético como el que se muestra acá. ¿Ok? Solamente vamos a considerar por efectos prácticos solo un embobinado enrollado en el núcleo. En un transformador tenemos un embobinado por una parte y el otro por la otra parte. Bien, pero para efectos prácticos de analizar cuáles son los efectos que tiene el embobinado sobre el núcleo y las pérdidas que hay, es válido solamente tomar un embobinado, ¿ok? Porque para tomar el efecto en un transformador completo sería agregar el otro embobinado y los efectos que genera ese embobinado serían muy similares a los que tiene solamente un embobinado. Bien, entonces de acuerdo a esto, lo que está pasando en el sistema es lo siguiente. Aquí está descrito
Entonces les explico en otras palabras ahorita que es lo siguiente. Circula una corriente por el embobinado que está acá, enrollado, una corriente variable en el tiempo. Esta corriente variable en el tiempo genera una FEM inducida, ¿verdad? Por ley de Faraday, ¿ok? Y esa FEM inducida se produce dentro de lo que es el material, puesto que el material puede tener propiedades conductivas. Bien, entonces lo que pasa es lo siguiente. Esta FEM que se produce en el material produce corrientes, produce unas corrientes circulares, por eso se le llama a este fenómeno corrientes circulares o corrientes de Foucault, y se desarrollan en el material, ¿ok? Y estas corrientes lo que me producen, como ya sabrán, por el efecto Joule, como lo vimos en el marco teórico, producen pérdidas en forma de calor. Bien, entonces el material, si tiene una conductividad alta, las pérdidas van a ser mayores, ¿ok? Entonces, eso es el sistema descrito de esta manera y vamos a tratar de resolverlo. Aquí hay mucha explicación de cómo ustedes lo van a ir resolviendo y después los pasos que ustedes se les pide que hagan, ¿ok? Entonces, en el sistema, si ustedes consideran el sistema, como les decía, tenemos acá una corriente, y si la corriente circula en un sentido, en el sentido habitual, que es el sentido de las manecillas del reloj, bien, la corriente pasa por acá, en el sentido de las manecillas del reloj y pasa hacia arriba, ¿ok? Entonces, considerando la regla de la mano derecha, vamos a tener entonces un campo magnético hacia arriba dentro, dentro del núcleo ferromagnético y si nosotros miramos la sección transversal del núcleo, se va a ver de la siguiente manera, ¿ok? Donde ahora vamos a darle dimensiones o etiquetar las dimensiones del núcleo como A y que el núcleo sea cuadrado, ¿verdad? La sección transversal del núcleo cuadrada. Y el núcleo va a tener una longitud C, ¿ok? Entonces, como el campo va a ir hacia arriba del núcleo, si nosotros miramos esa sección transversal desde arriba, nosotros vamos a ver que el campo entra hacia el plano de esta sección transversal del núcleo, ¿bien? Entonces, de acuerdo a este comportamiento, nosotros podemos, por ley de Faraday, obtener la circulación de las corrientes dentro del conductor, ¿bien? Recordando la ley de Faraday-Lenz, que me dice que la FEM que se va a inducir, o las corrientes que se van a inducir en un circuito por ley de Faraday, se van a inducir de forma que la dirección va a ser tal que esas corrientes me van a generar un campo magnético que se oponga al campo magnético original. Entonces, las corrientes que deben circular por este conductor, por este material, deben ser en el sentido de que me generen un campo que vaya entrando hacia la página, ¿verdad? Entonces, esa forma sería de la siguiente manera, de acuerdo a la regla de la mano derecha, ¿ok? Como se muestra aquí en la imagen. Entonces, se fijan, utilizan la regla de la mano derecha y el campo magnético debe ir entonces entrando hacia la página, entrando hacia el plano. Por eso las circulaciones son de esta manera, para el caso cuando la corriente circula en el sentido antihorario de las manecillas del reloj, ¿verdad? Sentido habitual. Pero recordando de que esta condición, o sea, esta circulación no siempre va a ser así, porque la corriente es variable en el tiempo. Entonces, esta va a ser una circulación que va a ir variando con respecto al tiempo, o sea, va a ir de este lado, luego va a ir hacia otro lado. Bien. Ahora, de acuerdo a este fenómeno que está acá, tenemos corrientes que van circulando por el circuito. Y tenemos diferentes trayectorias de esas corrientes. Es decir, diferentes corrientes por diferentes trayectorias a través del material. Bien. Ahora, de acuerdo a este comportamiento, nosotros tenemos que encontrar lo siguiente. Sabemos que por efecto Joule, la energía se disipa, ¿verdad? O sea, se transforma en calor. Entonces podemos hablar de una potencia disipada a través de una variable que se llama resistencia, ¿verdad? La resistencia del material. Entonces tenemos que medir en este sistema las siguientes variables. Resistencia del material o la resistencia del conductor por la cual está circulando la corriente del conductor y el voltaje del conductor para poder encontrar la potencia disipada en el material, bien, en el núcleo.
Entonces, para eso se les presenta esta otra imagen en la que solo vamos a considerar una trayectoria cualquiera de estas que están acá. Bien, entonces, esta trayectoria cualquiera la podemos describir de la siguiente manera. Esa trayectoria va a estar a una distancia X de un eje que pasa por el centro de lo que es el área transversal del núcleo. Bien, entonces puede ser este eje horizontal y este eje vertical. Ambos pasan por el centro. Entonces, la trayectoria siempre va a pasar, porque como es cuadrado, el área transversal del núcleo, como es cuadrado, entonces siempre esa trayectoria va a estar a una distancia X cualquiera, ¿bien? Porque vamos a tomar una trayectoria cualquiera. Entonces, a una distancia X de uno de esos ejes que pasan por el punto central del área transversal, ¿bien? Y vamos a considerar un dx como una pequeña distancia que, una pequeña distancia tal que me va a generar, si ustedes lo ven en esta manera aquí, que se trata de hacer como un zoom aquí en el sistema, esta distancia X multiplicado por la longitud del núcleo, lo que me va a dar es un área por la cual circula la corriente. Ustedes recordarán de su curso de 415, en la parte teórica, en el capítulo 12, recordarán que normalmente se define una corriente como como un flujo de electrones que pasan a través de un área. Bien, entonces a partir de eso usted puede definir entonces lo siguiente. Definir que tenemos por esa trayectoria un conductor o un hilo conductor que tiene un área transversal dada por esta expresión, o sea, por el área que se define aquí. Bien, es decir, un área que tiene que ver con la dimensión de X y la longitud de el núcleo. Bien, entonces esa área sería el área transversal de lo que es el hilo conductor de esta trayectoria. ¿Ok? Eso es lo que tenemos acá. Ahora bien, usted recordará que para medir resistencias de un conductor, usted necesita saber lo siguiente. Necesita saber la conductividad o la resistividad del conductor. Necesita saber el área del conductor, el área transversal y la longitud del conductor. Entonces, lo que usted necesita encontrar en este sistema es la longitud de toda la trayectoria que está acá, una trayectoria cualquiera. ¿Cómo la encuentra? Pues usted, si usted se fija, puede aproximar esa longitud total de la trayectoria en base a las distancias X. Bien, en base a las distancias X. ¿Ok? Entonces encuentra la longitud en base a las distancias X, encuentra el área transversal del hilo conductor en base al de X y a la longitud del núcleo, y usted puede encontrar la resistencia entonces para el hilo conductor de esta trayectoria. ¿Ok? Y entonces se le pide aquí, entonces todo ese desarrollo usted acá. Bien, que eso es lo que se le pide aquí en los pasos que está acá. También, como debe encontrar la corriente que circula por el conductor, usted necesita saber utilizar la ley de Faraday, para que la ley de Faraday me permita a mí encontrar la FEM inducida en un circuito. Entonces, el circuito que nosotros vamos a encontrar la FEM es este circuito descrito por esa trayectoria que está acá. Entonces, usted va a utilizar la ley de Faraday, como se muestra aquí en los datos, perdón, en los pasos, va a utilizar la ley de Faraday para encontrar a partir del flujo, que también debe encontrar cuál es el flujo correspondiente a esta área, es decir, cada una de las trayectorias descritas en este núcleo va a tener un área. Si ustedes se fijan, esta trayectoria tiene un área. Ahora, vámonos acá, esta trayectoria que está aquí tiene un área más pequeña, y así sucesivamente. Entonces, cada trayectoria tiene un área por el cual va a pasar el campo magnético. Entonces, va a haber un flujo para acá, un flujo diferente en cada una de las trayectorias. ¿Bien? Entonces debe encontrar primero ese flujo para cada una de esas trayectorias en términos de la distancia X también y las dimensiones del núcleo. A partir del flujo utilizar la ley de Faraday para encontrar la FEM, y a partir de la FEM y la resistencia que encuentra para el conductor encuentra la corriente utilizando la ley de Ohm. ¿Ok? Entonces después utiliza la
una vez que usted ya tiene por ley de Ohm, la corriente y la FEM, usted va a utilizar esta expresión que aparece aquí en el paso número 8 para encontrar la potencia disipada, ¿ok? La potencia disipada, usted recordará que es la voltaje por corriente, ¿verdad? Pero en este caso, como tenemos un régimen variable en el tiempo, hay que encontrar una potencia promedio. Para encontrar esa potencia promedio, usted utiliza esta integral que está acá. Va a utilizar 1 sobre el periodo, una integral desde 0 al periodo, de voltaje por corriente con respecto al tiempo, la integral. Ahora, la expresión que usted va a obtener aquí, dentro de la integral B por I, ¿ok? Es una expresión que va a depender de la frecuencia angular y el tiempo, ¿verdad? Porque usted va a considerar una corriente variable en el tiempo, una corriente variable en el tiempo para el solenoide, ¿bien? O para el embobinado. Entonces, de esa forma, usted va a tener, por ejemplo, la corriente igual a I sub 0 por el seno de omega t. Ahora, esta frecuencia angular, debe pasarla en términos del periodo de oscilación para poder utilizar esta expresión que está acá. ¿Por qué? Porque para que esta integral dé el resultado deseado, va a ser necesario que usted exprese ese seno de omega t en términos del periodo de oscilación, que es este t. ¿Bien? De forma que al usted integrar de 0 a t, se va a ver simplificada esa integración. Y va a obtener un resultado en términos del periodo. Entonces, cuando tenga su resultado en términos del periodo, usted va a tener que definir o sustituir el periodo en términos de la frecuencia. Y luego va a mostrar de nuevo cuál es la potencia disipada para ese hilo conductor cualquiera en el núcleo. Bien, ahora, ahí usted solamente ha definido cuál es la potencia disipada para este hilo conductor cualquiera. Y debe definirlo para todos. Es decir, debe hacer una sumatoria para cada uno de ellos. Entonces, para eso, si usted se fija, haciendo una sumatoria, lo que tiene que hacer es una integral. Bien, para considerar cada una de las trayectorias, ¿verdad? Entonces, tiene que considerar desde la más exterior hasta la más cercana al centro. Bien, entonces para eso lo que se hace es una integración en X desde 0 hasta A medios, que es la dimensión de la sección transversal del núcleo, ¿ok? Entonces, a través de eso, usted tiene que encontrar la potencia total de todo el núcleo, la potencia total disipada en todo el núcleo, realizando esa integración de forma adecuada, que es lo que se le pide acá. Luego, va a multiplicar esa expresión que tenga por el factor de volumen sobre las dimensiones del volumen que va a tener, que sería la distancia A por A sobre la longitud, ¿ok? Donde aquí se les dice que B es el volumen del núcleo, ¿ok? Esto se hace para poder simplificar unas variables que le van a quedar en términos de esto y para obtener la expresión en términos del volumen, ¿ok? Ahora, luego, usted va a contestar a la siguiente pregunta, que si usted tiene la potencia aquí, ¿ok? Tiene la potencia acá, la potencia total disipada del núcleo. Si usted multiplica esta potencia total por un tiempo t, se le pregunta qué cantidad física obtiene. ¿Bien? A partir de estos resultados que están acá, usted va a contestar lo siguiente. Esto es de análisis a lo siguiente. Entonces, dice aquí, el resultado de la potencia disipada del núcleo que se ha obtenido muestra qué variables son las que contribuyen en las pérdidas de energía por calentamiento de núcleos en transformadores, puesto que un transformador en estado estable tendríamos dos devanados con un flujo mutuo circulando por el núcleo, ¿bien? Y este, al ser variable en el tiempo, induce las corrientes circulares en el núcleo. Entonces, de acuerdo a eso, usted tiene que contestar lo siguiente. ¿Qué opciones tiene para diseñar el núcleo de un transformador buscando reducir sus pérdidas por calentamiento en el núcleo? Entonces, usted analiza la expresión que obtuvo acá de la potencia disipada total y analiza qué variables son las que intervienen de acuerdo a lo que se refiere al núcleo, ¿verdad? Lo que podemos modificar en el núcleo. Entonces, a eso es a lo que se refiere acá. Luego, se le preguntó lo siguiente. Si usted cuenta ya con un transformador construido, es decir, no puede modificar las variables del núcleo, entonces se le pregunta cómo podría reducir sus pérdidas por el calentamiento, ¿bien? En el núcleo. ¿Cómo lo podría hacer? Entonces usted se fija qué variables puede modificar, son modificables,
que no son del núcleo, que las pueden modificar para reducir las pérdidas en un transformador. Y luego investigue acerca de la construcción de los núcleos formados por láminas delgadas barnizadas con aislante. ¿Ok? Investigue acerca de esto y usted verá que esta es otra de las opciones que me permiten reducir las pérdidas por calentamiento por calentamiento en los núcleos dado por corrientes parásitas. ¿Ok? Entonces, eso sería toda la actividad. Y por último, ustedes concluyen de acuerdo a cada una de las actividades. ¿Ok? Los comportamientos que ustedes lograron observar. Bien, entonces no sé si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Eso sería toda la actividad. Instructor, Diga. nosotros solo nos podríamos comunicar con usted directamente por el correo electrónico. ¿Por qué sentido? No, porque a veces hay aspectos de la práctica que uno tal vez ¿No no entiende? entiende, pero cuando la está desarrollando. Ahorita no ni sé qué preguntarle, porque será Ok, hasta el momento que lo ok, hacen. ya entendí su pregunta. Bien, sí, pueden preguntarme acerca de eso. O sea, más bien les iba a decir que posiblemente vayan a tener muchas preguntas cuando estén realizando las prácticas. Entonces, no se preocupen, ustedes pueden consultarme por correo. Pero, si ustedes desean y si tienen, ¿verdad? Si tienen la confianza, pueden también buscar mi número de teléfono en el blog, que también les compartí. No sé si lo tienen mi blog, ¿verdad? Porque ahí está mi número de teléfono y por ahí lo pueden saber y me pueden escribir por ese medio, porque por ese medio será mucho más fácil contestarles en estos tiempos de que hay bastantes actividades, ¿me entienden? Entonces, así podría también ser, ¿ok? La práctica va a estar para que la entreguen el sábado de la otra semana, ¿bien? Y siempre las mismas instrucciones, ¿verdad? Ustedes van a realizar el informe, lo hacen su archivo PDF, su archivo NB y me envían el PDF por campus y el NB por correo, ¿bien? Solo una persona por grupo debe subir el PDF al campus, ¿bien? Entonces, ¿tienen alguna duda, consulta? Si no, pues las consultas pues van a quedar como les decía, ¿verdad? Sí, dígame. La práctica de esta semana es para hoy a medianoche, ¿es verdad? O la va a cambiar para mañana. ¿Cómo así la práctica de esta semana? Es que dice Creo, sábado a las 00. O sea, y hoy a Eh, medianoche. o sea, la entrega. Ujú. Dice para hoy. O sea, dice sábado a las 00, pero es por decir el viernes bueno, hoy a la medianoche. No sé si así está programada o es para mañana a medianoche. Am, ¿Ustedes todavía quieren para mañana? Pues no sé cómo están los demás grupos, pero si usted habilita un siguiente día, no caería mal tampoco. Está bien, entonces para mañana sería, yo se lo voy a cambiar para que les quede para mañana día, para las 12, ¿verdad? De la noche. Ok, perfecto, gracias. Ok, entonces creo que dudas de la práctica como tal, de esta práctica no tienen ahorita, ¿verdad? Entonces, las dudas van a surgir mientras ustedes vayan realizando la práctica. Entonces, terminaríamos la práctica por el día de hoy aquí y nos veríamos hasta la siguiente práctica. Entonces, estén atentos a cuando tenemos la siguiente práctica y pues que tengan un buen día hoy y mucha suerte si tienen exámenes el día de hoy. Que pasen un buen día. Gracias, instructor. Gracias. Pero igualmente.